está. Ahí está. ¿Sí ya se está viendo? Ya se ve. Ah, vale. Está bien. Espérame tantito y ya. Así, ya. ¿Ya puedo empezar o todavía me espero? Adelante. Vale. Está bien. Buenas tardes, compañeros. Mi compañero Marcus Alessandro y un servidor les vamos a presentar el tema de los fullerenos. Espero lo entiendan y lo disfruten. Ok. Los fullerenos, también denominados como Buckminster fullereno, consiste en una serie de moléculas de carbono que forman una especie de jaulas. Déjame hacerte una precisión. El Buckminster fullereno nada más es el carbono 60. Sí. Los fullerenos son cualquier otro fullereno. ¿Ah? Sí. Sí. Bueno. Consiste en una serie de moléculas de carbono que forman una especie de jaula cerrada llamada buckyballs o una clase de cilindro, los cuales son los nanotubos de carbono. Los fullerenos suelen ser una clase de molécula de carbono con una especie de construcción particular que emplean unas maneras físicas como un tipo de esfera o tubular. Bueno, esférico o tubular. Lo que sí me causó ahora sí que un poco de curiosidad es también que los nanotubos o megatubos sean fullerenos. No lo sabía. Pero bueno, ya es otro tema. Dichas moléculas también pueden presentarse como formas hexagonales, pentagonales y heptagonales, pero las heptagonales no son tan comunes como las hexagonales. ¿Para qué sirve el fullereno? Pues bueno, ahorita en especial en las aplicaciones informáticas y de construcción como las llamadas nanotecnologías que veremos más adelante. En 1985, científicos realizaban experimentos de espectroscopía molecular con el fin de descubrir nuevos alótropos de carbono. El experimento consistía en hacer irradiar un disco de grafito con un láser y posteriormente mezclar el vapor resultante mediante una corriente de helio. Al examinar el residuo cristalizado se encontraron moléculas con formas esféricas constituidas por 60 átomos de carbono. Ok. El hallazgo de la Buckyball ha sido dirigido por la investigación sobre una nueva especie de una nueva clase de materiales que han sido catalogados como fullerenos o como los Buckminster fullerenos, que es el que hace referencia al fullereno más pequeño, como ya lo conocemos, de ciertos alótropos de carbono que se limitan a elementos minerales. Hay diversos métodos de obtención. El método de obtención de los fullerenos consiste en prepararlos mediante una descarga en un arco eléctrico formado por dos electrodos de carbono en atmósfera de un gas noble. Se utilizan distintos métodos con técnicas cromatográficas para la obtención de fullerenos. Sin embargo, el método más utilizado para el aislamiento de fullerenos del hollín formado en la vaporización del grafito ha sido la extracción con disolventes orgánicos como el tolueno, benceno o sulfuro de carbono. Mediante el extractor de Sochlet se han descrito rendimientos de fullereno del 26%, siendo C60 y C70 los componentes mayoritarios. La estructura del fullereno. Bueno, como sabemos, el fullereno puede presentarse de forma esférica o tubular. También, bueno, este se encuentra en el grafito, pero el grafito, como recordemos, es una estructura de bidimensional, una encima de otra. Bueno, varias, porque son varias láminas encima de otras. Y lo que es el fullereno, no, porque este es como una pelota de, bueno, a mí me gusta llamarlo un pelota de fútbol, porque como vemos en el C60, se asemeja mucho a una. Se encuentra compuestos por una especie de lámina de anillos en forma hexagonal. Como les decía, se puede encontrar también pentagonal y heptagonal, pero los más comunes son hexagonal y pentagonal.
Sin embargo, los mismos contienen anillos pentagonales o en muchas ocasiones heptagonales, como les había dicho, que les impiden hacer láminas planas. Las láminas planas, como recordamos, son ya el grafeno, pero bueno, ese es otro tema de otro. Y como vemos, el C60 es el más pequeño de todos. 60 indica el número de carbonos que tiene la bolita, bueno, la esfera. Y el que yo bueno, el más grande que yo encontré fue el C540. No desconozco si haya más aparte del 540, pero es el que yo encontré. De hecho, chicos, muchos de estos fullerenos son simulaciones teóricas, por ejemplo, el C540. O sea, lo que se Ajá, sabe es que tienen que haber ciertas relaciones estructurales para que la estructura se cierre en forma esférica, ¿no? La más ajá. esférica de todas es la que ya decías tú, el C60. Hace falta que hayan relaciones entre el número de hexágonos y el número de pentágonos para que entonces eso se cierre como una cúpula geodésica. No sé si habrán encontrado de dónde viene el nombre de fullereno. Sí. Ah, ok, eh, entonces me espero. ujú. Bueno, entrando en eso, la forma peculiar de estas moléculas comparte una semejanza con la cúpula geodésica construida por el arquitecto Buckminster Fuller. De ahí proviene su nombre del C60 de Buckminster fullerenos o simplemente fullerenos. Eh, bueno, entrando en los tipos de fullerenos, están los nanotubos o fullerenos cilíndricos. Estos poseen una forma hueca con dimensiones que están extremadamente minimizadas. Los nanotubos que se encuentran hechos de carbono por lo general son anchos y son los que pueden diferenciarse desde unos cuantos nanómetros hasta muchos milímetros de longitud. Llevan un extremo cerrado y otro extremo abierto. Los racimos de buckyballs. Se trata de un fullereno mínimo que se localiza en la naturaleza. El miembro más pequeño de este es el dodecaedro. El más común consiste en el C60, como habíamos dicho, que es el que tiene menos carbonos posibles en una estructura así, que es un icosaedro que parecido a una pelota de fútbol, como les había dicho, compuesto por unos 20 hexágonos y unos 12 pentágonos. El fullereno más pequeño posee una gran importancia en cuanto a términos de ocurrencia natural. Este mismo puede ser encontrado en el hollín o incluso en el carbón. A lo que se refiere esto es que es más común encontrarlo en la naturaleza que otros tipos de bueno, otros tipos de estructuras. O sea, es más común encontrar el C60 que un C540, por ejemplo. Ok. Los megatubos, a diferencia de los antes mencionado, de los nanotubos, estos tienen un diámetro mayor. Las paredes de los megatubos se usan fundamentalmente en el transporte de una diversidad de moléculas de distintas dimensiones. Polímeros. Estos son denominados como macromoléculas que se encuentran siendo conectadas por enlaces químicos covalentes. Esencialmente por las cadenas de carbono. Bajo una cierta presión elevada a unas ciertas temperaturas, suelen comportarse de diferente forma, bueno, de diferente manera también y de forma diferente también. Puede encontrarse de manera bidimensional o tridimensional. Las bidimensionales son el grafeno, nanotubos, no, nanotubos entran tridimensionales y el fullereno mismo entra en este tridimensional. De hecho, son pocas las estructuras bidimensionales que se pueden encontrar. Así que, pero bueno, eso yo creo que ya lo verán más a fondo con el grafeno y esos. Anillos del fullereno. Este es el último tipo de fullereno. Sin embargo, todavía no existe mucha información, como que es todavía algo conceptual por lo que pude ver, bueno, por lo que pude investigar. De hecho, la imagen es conceptual porque no, como que no encontré muchos conceptos de anillos de fullerenos. Todavía se desconocen mucho sus propiedades que pueden tener o sus aplicaciones. Vale. Sus aplicaciones futuras. Los fullerenos adquirieron el foco principal en el campo de la nanotecnología. Y a causa de la única química en la ciencia de los materiales,
se ha podido descubrir las diversas aplicaciones de los fullerenos, que incluyen, entre otras, aplicaciones médicas, fibras ópticas, superconductores, entre otras. Antioxidantes. Los fullerenos son excelentes productores de antioxidantes. Esta es una clase de propiedad en la cual puede llegar a atribuirse a una cierta cantidad de dobles enlaces conjugados que tienen también una especie de afinidad a la electrónica muy elevada. Bueno, esto en pocas palabras es que el cuerpo o algunos alimentos sueltan radicales libres. Pues los fullerenos, al ser, ¿cómo se llama? Tienen una afinidad electrónica muy elevada, pues estos radicales libres los atrae el fullereno, haciendo pues de este un antioxidante natural, así más que todo. No sé si me, cómo si me entender. Natural y sintético, porque como les dije, el fullereno se puede encontrar en el hollín y en el carbono, pero Sí, sí, ajá, pero en general, bueno, ok, lo dejamos pasar. ajá. ¿Qué tal te suena eso? Me acabas de decir que tienen una elevada afinidad electrónica, es decir, que pueden capturar electrones. Ujú. Podríamos pensar que son moléculas que pueden sufrir reacciones de adición nucleofílica, ¿no? Sin embargo, de acuerdo con lo que saben ustedes acerca de cuáles son los bloques constructores de estas moléculas, ven que son sobre todo anillos aromáticos que se caracterizan por tener una elevada densidad electrónica. ¿No Ajá. suena esto un poco contradictorio? Sí, pero a diferencia del benceno, es que la estructura, como, bueno, yo lo que vi es que como el fullereno tiene, es como tridimensional, Ajá. no tiene como ese, pues sí, ese como efecto doble que usted menciona, o sea, esa contradicción, porque A ver, bueno, ya sabemos que pues un benceno pues sí es tóxico para nosotros. no. La toxicidad tiene que ver con otra cosa. Sí. Ok. Lo que pasa es que si tú, por ejemplo, propagas en un espacio dimensional a la molécula de benceno, tendrías una... No, no lo escucho bien, profesor, disculpe. No sé si le está acordando. no, como que están serruchando allá del lado de tu casa. Sí, ¿Está o bien? sea, sí, sí están serruchando, pero aparte como que se corta usted. Así que no Ah, le agradezco. bueno, ahí me Ajá. escuchas bien, ¿no? Sí. Si tú propagas al benceno en dos dimensiones, tendrías una hoja de grafeno. Sin embargo, para que la estructura se curve y forme un fulereno, hace falta que sustraigas hexágonos y los reemplaces por pentágonos, como ya dijiste. Son 12 pentágonos para que la estructura se cierre en forma cuasi esférica, ¿no? No importando cuál sea el número de hexágonos, vas a necesitar siempre 12 pentágonos. Si se ponen a analizar esas cúpulas geodésicas que presentaron sus compañeros, como el C540 y todas las demás, se van a encontrar con que no importa el número de hexágonos, siempre van a necesitarse 12 pentágonos para que la estructura se cierre. Si tuviéramos más de 12 pentágonos, la estructura se empezaría a enrollar sobre sí misma, así como un caracolito. Y si tuviéramos menos, entonces la estructura no se alcanzaría a cerrar. ¿Va? Entonces son importantes los 12 pentágonos. Pero ahora, esos 12 pentágonos, a diferencia de lo que tú dijiste, están haciendo que se pierda la conjugación en el sistema. ¿Te acuerdas que para que existiera el caso de una reacción de sustitución electrofílica aromática, era necesario que hubiera un sistema conjugado de electrones pi, ¿no? Entonces, esos pentágonos al romperla, entonces están haciendo que no queden tan disponibles esas nubes de densidad electrónica de tipo pi y por lo tanto tenemos ahí algo medio chistoso en cuanto a la hibridación. Nosotros pensaríamos que la hibridación es sp2 para todos los carbonos, pero tiende a ser una hibridación sp3 para romper la tensión angular. Entonces, eso hace que, a diferencia de lo que esperaríamos, donde esperaríamos que tuviera mucha densidad electrónica y que por lo tanto el fulereno fuera buscado por cosas electrófilas, al contrario, sean buscados por cosas nucleófilas, ¿no? Y eso es lo que hace que puedan comportarse como capturadores de radicales libres. O sea, si andan, bueno, continúen. A lo mejor no quiero quitarles parte de la exposición, ¿va? Sí, está bien, profesor. Gracias. Ok. También
se puede utilizar como agentes antivirales. Tienen diversos tipos de fullerenos, tienen la capacidad para poder eliminar, bueno, este es un ejemplo, para poder eliminar la aplicación de los virus del VIH. Y con esto ayudaría a retrasar la presencia del SIDA. En la siguiente imagen este, no encontré imágenes sobre eso, pero en la siguiente imagen se muestra cómo el fullereno evita la replicación del virus, pero en este caso del ébola. Es un estudio que se hizo en el 2011. Pero en realidad no es el fullereno por sí mismo. Si regresas la imagen, Sí, el fullereno por sí mismo tiene una muy elevada inercia química. Eso quiere decir que es muy poco reactivo contra cualquier cosa que le pongan. Lo que tú estás presentando en esa imagen es un fullereno funcionalizado. ¿Qué significa eso? Significa que le estamos metiendo una molécula secundaria que tiene cierto grupo funcional que es reactivo ante alguna cosa. En este caso, hay diversas maneras de luchar contra un virus. Muchas veces lo que hace el medicamento es, por ejemplo, disolver el cápside, que es la estructura proteínica que está rodeando al virus, ¿no? Que le sirve así como para aislar el medio interno del externo. Entonces, ahí le estás metiendo una molécula muy reactiva, es una molécula parecida a los epóxidos, se puede a lo mejor fijar en la estructura de las proteínas del virus y de esa manera impedir alguna función de replicación o algo así, pero no es propiamente el fullereno. Lo que está haciendo en este caso el fullereno es servir a lo mejor como un transportador de esos grupos funcionales que son realmente reactivos con el virus, pero son dos cosas diferentes, ¿eh? Un fullereno funcionalizado y un fullereno como tal, te digo, escasamente tendría reactividad química, ¿no? sí. Ya. La entrega de medicamentos y entrega de genes. Ahora sí, una disculpa por el ruido, pero pues ya, no puedo evitar eso. La administración de los medicamentos llega a ser el transporte de tipo de compuesto farmacéutico al lugar de acción, en tanto la administración de los genes consiste en la introducción del ADN extraño en el interior de las células con el fin de producir cierto tipo deseado. Ahorita vemos la diferencia entre un convencional y uno, el fullereno. Aquí, bueno, podemos ver la imagen, por lo cual es de gran importancia entregar dichas moléculas con suma seguridad y eficiencia. Los fullerenos son un tipo de portadores inorgánicos. Estas clases de moléculas suelen ser las favoritas debido a que han demostrado una excelente compatibilidad, incluyendo una mayor selectividad a estos que retienen lo que es la actividad biológica y son más pequeños y posibles para lograr ser extendidas. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que al ser una molécula inorgánica, por lo que dice aquí, aunque tengo dudas en eso todavía, no son muy reactivas con el cuerpo y entregan el gen que quieren de manera efectiva y no causan adversidades pues al introducirse al cuerpo, ya sea por los, bueno, todavía no me como que no me quedó claro eso porque pues son como, o sea, viendo como un benceno, pues para mí se me hace una molécula orgánica, pero pues aquí dice que es inorgánica, así que no me quedó muy claro eso, pero investigaciones han demostrado eso y las fuentes que tenemos pues han demostrado eso. Y también lo que usted dice, bueno, aquí vemos cómo está el fullereno y entrega ya las moléculas que pues se necesitan en el cuerpo. La siguiente. Fotosensibilizadores en terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica, conocida por sus siglas PDT, consiste en una forma de terapia que hace uso de de un compuesto que es sensible a la luz y que no es tóxico. Cuando es colocado a la luz, si se pone en modo, si se pone tóxico, el mismo es usado para tratar las células malignas o alteradas. Los fillerinos son usados generalmente para estas clases de compuestos. ¿A qué quiere decir que dependiendo si se le da luz, bueno, fotones, bueno, o luz, estos pueden pasar de un modo de toxicidad a un modo de no toxicidad, entre esos dos.
De hecho, esto me interesó mucho porque, bueno, aunque no han hecho investigaciones, se me hizo como muy curioso que no hicieran como tipo de investigaciones en el cáncer, ya que como sabemos estas son células malignas. Aunque no he encontrado información respecto a eso, pues sí se me hace como interesante. A lo mejor el fullereno puede entrar en esa categoría para luchar contra el cáncer. Sí Pero hay pues estudios, sí hay estudios. Lo que pasa es que, eso ahorita se los voy a decir, el tema de los fullerenos resultó ser un callejón sin salida en la química. Pero bueno, a lo que se refiere su compañero es a lo siguiente. Un problema del tratamiento de enfermedades como el cáncer y eso es la citotoxicidad, que es derivada de algo que se conoce como biodisponibilidad. Si nosotros, por ejemplo, nos echamos uno de los cócteles clásicos, como el cisplatino para tratar el cáncer, con lo que nos encontramos es que el cisplatino mata tanto a las células buenas como a las malas. Entonces hace falta una selectividad del fármaco, hace falta que llegue justamente al tejido tumoral para que ya que llegue ahí, entonces ataque nada más a las células cancerosas y entonces revierta la enfermedad, ¿no? En general no ocurre así. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos, en este caso de lo que mencionaban sus compañeros, de algo que tenga actividad, actividad con la luz, es que nosotros al tomarnos la pastilla, ese compuesto sea inerte para nosotros, o sea, no está ejerciendo ningún efecto de toxicidad hacia las células. Solo en el momento en el que llega justamente a donde se requiere, que es a la parte del tumor, entonces ahí sí prendemos la luz, que siempre va a ser una irradiación ultravioleta, y a la hora que lo hacemos, el compuesto cambia alguna de sus propiedades. Lo que vamos a hacer generalmente es cambiar la distribución electrónica en los orbitales moleculares. Eso hace que entonces la reactividad cambie por completo. Ahora de que era un compuesto inerte, se va a volver un compuesto altamente reactivo desde el punto de vista de la química. Cuando se vuelva reactivo, entonces ahora sí, ataca a las células cancerosas, las que sean, y entonces eso haría que el compuesto fuera selectivo. Ese es el problema con los medicamentos, que tengan una selectividad, digámoslo así, deseable, ¿no? Porque muchas veces resulta peor el caldo que las albóndigas. Ustedes acuérdense de que uno de los grandes padecimientos en el tratamiento con el cáncer son justamente las secuelas que deja la quimioterapia. Es la quimioterapia, los efectos tóxicos secundarios que tiene, lo que causa que a la gente se le caiga el pelo, que se le ponga amarilla la piel, etcétera, ¿no? No es el cáncer en sí, sino son los cócteles de medicamentos que nos andamos tomando, que muchas veces no tienen la selectividad deseada. ¿Ah? Ok, adelante chicos, perdón. ya por último, algunas propiedades del fullereno y con respecto a las nanotecnologías y la electrónica, sí vi algunas aplicaciones, bueno, no, es que, o sea, no hay tantas aplicaciones en el fullereno como los nanotubos, pero los nanotubos ya los tienen nuestros compañeros, es un tema que ya sí podemos tocarlo, pero no queremos profundizar en eso porque ya lo tiene, igual con el grafeno. Esos Justamente. Pero dos, ajá. ustedes escogieron así que ni se quejen. No, no, sí, o sea, por eso no quisimos ya tocar el tema de tecnología, porque aunque el fullereno sí puede usarse en ciertas aplicaciones, no es tan efectivo como los nanotubos ni como el grafeno, y pues esos dos temas pues son ya independientes de nosotros. Así que pues ahora sí que las propiedades del fullereno ya como para terminar la presentación y la bibliografía. Bueno, y no sé si quieren que se las lea o pues pueden anotarlas en su cuaderno a los que les interesen más sobre el fullereno. Ahí deja la diapositiva, quien quiera lo anotará. Nada más, Vale. no sé Y si ya la tengan algo que agregar, chicos, en el tema. actividad, mi compañero hablará sobre eso. Este, No, algo a manera de conclusión o algo por el estilo. sí, estaba haciendo una en Kahoot, pero no la guardé y se guardó un borrador antiguo. No, 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 Entonces, espérenme, no estoy preguntando acerca de ninguna actividad, le estoy preguntando del tema. Así ya ah, redondeando su exposición, ¿o quieren complementar con algún comentario o algo así? pues, bueno, por mi parte no tengo algo más que
aportar. Déjenme nada más hacer un breve esbozo acerca del tema, y es lo que dijeron. Finalmente, los fluorenos sí se encuentran presentes en la naturaleza. Sin embargo, durante 5.000 años de historia escrita, nosotros hemos sabido que el carbono solo tenía dos alótropos, ¿no? ¿Cuáles son esos dos alótropos? El grafito y el diamante. Entonces, en 1995, cuando este trío de investigadores decide, o más bien concluye, que pueden haber otros alótropos del carbono, a los cuales llaman fulerenos, la comunidad científica se vuelca a atacarlos porque dicen, no manchen, o sea, ¿cómo puede ser posible que algo tan común como el carbono tenga otro alótropo que jamás hayamos visto? Lo sorprendente es que estaba frente a nuestras narices, ¿no? Ustedes han dicho, lo han dicho en la exposición, que muchas veces está presente en el hollín como residuo de combustión. Si ustedes prenden una vela, ese hollín que sale de ahí del humito tiene una concentración rica en diversos fulerenos, no nada más en el C60 y en el C70, que son los más comunes, sino en otros muchos, ¿no? Y además hay otras estructuras presentes, por ejemplo, la estructura del nanotubo del carbono, etcétera, ¿no? Pero bueno, eventualmente estos investigadores tuvieron la paciencia y el buen tino de complementar sus propuestas con evidencia experimental, y bueno, hoy en día se toma por hecho que existan los fulerenos, ¿no? Ahora, siempre que hay algo tan novedoso en la ciencia, se toma como una moda. Acuérdense de cuando Becquerel definió por primera vez el fenómeno de la radioactividad. Esa radioactividad fue tomada por Rutherford, por muchos otros, y andaban investigando, ¿no? Cuando Röntgen descubrió los rayos X, igual mucha gente se puso a investigar en rayos X, ¿no? Entonces, lo mismo ocurrió con los fulerenos. Si ustedes revisaran las cifras de publicaciones alrededor de los años como del 95 y hacia el 2010, verían que hay miles de publicaciones de fulerenos, ¿no? Luego todo el mundo empezó a querer aplicar a los fulerenos a la investigación que andaban haciendo. Entonces, esto que nos presentaron sus compañeros de medicamentos transportados por fulerenos y eso, corresponde más o menos a aquellos años. Chequen las referencias, andan por ahí del 2014, el 99, 2011, etcétera, ¿no? Sin embargo, si se van a unos cuantos años después, 2015 por ejemplo, van a encontrar que prácticamente ya no hay publicaciones acerca de los fulerenos. Se dieron cuenta los investigadores de que era un callejón sin salida. Y eso sobre todo debido a que el fulereno no se deja trabajar tan fácilmente. No lo dijeron sus compañeros, pero la solubilidad es muy pequeñita. No se disuelven ni en disolventes polares ni en disolventes no polares, dadas las características estructurales que tiene la molécula. Entonces, desde el punto de vista experimental es difícil trabajar con ellos, ¿no? En la química nosotros necesitamos que las cosas se puedan disolver para que las podamos analizar por espectrofotometría de infrarrojo, por resonancia magnética nuclear. Estas cosas son piedras, no son solubles. Entonces, ese fue un impedimento para que se lograran alcanzar mejores resultados en la investigación con fulerenos. Y otro fue que, bueno, dada la inercia química que tienen, pues difícilmente se pueden utilizar para cosas que sean atractivas desde el punto de vista tecnológico, ¿no? A lo más anduvieron viendo que a lo mejor se podían encerrar algunas moléculas en la estructura. Por ejemplo, se pueden generar estructuras de tipo clatrato entre un fulereno y átomos de gas noble como el helio, como el neón, etcétera. De hecho, originalmente incluso se pensaba que esos clatratos, gases nobles atrapados en la estructura del fulereno, eran así como compuestos verdaderos de los gases nobles. Si uno hace la simulación computacional, va a detectar cierta cantidad de puntos críticos que se pueden definir en términos de un enlace químico entre el helio y los 60 átomos de carbono, lo cual no tiene sentido. O sea, la computadora lo entiende así, pero no tiene sentido químico. Ajá. Hay que pensar más allá de lo que nos están diciendo los cálculos teóricos. Pero bueno, entonces, desde el punto de vista de la química computacional y todo lo demás, los fulerenos fueron moléculas atractivas, pero con poca utilidad, como les decía, desde el punto de vista tecnológico. Entonces, por eso es que sus compañeros pues se topaban a cada rato con que ya no había de fulerenos, pero había mucho de grafeno, había mucho de nanotubos de carbono. Ellos son los campeones hasta la fecha de cosas que sí tienen un aterrizaje tecnológico. Pero bueno, no les adelanto, sus compañeros nos van a estar platicando más de eso. De momento,
Es una exposición chiquita la que se aventaron sus compañeros, pero es debido a que hay poca información. Y sobre todo, información que se pueda entender en términos de lo que ustedes ya conocen. Desde luego que sí hay muchos artículos en inglés, cosas que trataron de hacer un parteaguas tecnológico, pero quedaron así como en promesas. O sea, el fulereno por sí mismo sirve para poca cosa. Hace falta meterle cosas al fulereno para que sea atractivo en alguna aplicación. ¿Va? Entonces, de momento, pues si sus compañeros no tienen algo que agregar, decían por ahí que tenían un ejercicio, algo por el estilo, chicos. Ah, no, le comentaba que íbamos a tener un ejercicio, pero no se guardó bueno, se guardó un borrador antiguo en Kahoot, entonces no lo tengo completo. Ujú. Bueno, lo que podemos hacer es que al inicio de la siguiente clase y antes de que sus compañeros siguen nanotubos, ¿verdad? Antes de que sus compañeros de nanotubos, no, sigue grafeno o sigue nanotubos, chicos, no me acuerdo. Según yo, grafeno. Ok, antes de que sus compañeros de grafeno empiecen, entonces los encargados de esta exposición que apliquen ese pequeño quiz. Sí, ¿Les parece? ¿Alguien sí. tiene preguntas, chicos, en cuanto a la temática? No, profe. ¿Todo quedó claro? ¿Todo está bien, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. desde el punto de vista de la química, lo que sus compañeros es importante. No esperaríamos reacciones, y justamente ese fue un problema con los nanotubos, porque si nosotros pensamos que es una repetición del motivo del benceno en la estructura, podríamos esperar que se llevaran a cabo reacciones de sustitución electrofílica aromática, y de esa manera los podríamos funcionalizar para hacer lo que quisiéramos, ¿no? Terapia contra el cáncer, contra el SIDA, lo que ustedes gusten y manden. Sin embargo, conforme pasó el tiempo se dieron cuenta de que justo pasaba lo contrario, o sea, los fulerenos tendían a reaccionar con cosas que no andaban buscando electrones, sino centros de carga positivos. Ajá. Y eso es debido a la cuestión de la hibridación. Les digo, no es una hibridación SP2, como parecería, sino que, dada la tensión angular, como que hay un híbrido en la hibridación SP2 y la hibridación SP3. Entonces, eso también acarrea otras dificultades experimentales adicionales a la hora que se quería hacer la funcionalización. Esto de los polímeros, así como collarcitos, serían así como rosarios de fulerenos, ¿no? No era la mejor imagen las que presentaron sus compañeros, porque ellos nada más ponían las imágenes de las pelotitas, ¿no? No, la idea es más bien que esas pelotitas se encuentren concatenadas para que se forme un polímero con diferentes tamaños de pelotitas. Bueno, finalmente eso podría tener algunas aplicaciones futuras, por ejemplo, en la construcción de dieléctricos a nivel molecular o cosas por el estilo, pero no lo sabemos. Y les digo, no lo sabemos sobre todo porque todo el mundo se desesperó y en la actualidad ya son pocas las personas que siguen trabajando a nivel de investigación con fulerenos. ¿Ah? ¿Algo que quieran añadir sus compañeros de la exposición o alguna otra pregunta, chicos? Pues más que todo, sí, sobre el método de obtención, solo vi patentes, pero no vi como hechos así. Estuve investigando también eso. Y yo creo que también eso es lo que pasa un poco con el grafeno, que es un poquito más difícil de producir. Y aparte, el costo-beneficio no es como que tan grande o redituable para que se siga investigando en el fullereno. Por Así eso es. también. Ajá. Por eso. De los mejores métodos de obtención está, por ejemplo, el de ablación láser. Nosotros sabemos que si quemamos algo, el residuo de hollín va a tener cierta cantidad de fulerenos, pero lo que no sabemos es cómo hacer que la reacción se vuelva, digamos, controlada. Si quisiéramos producir, por ejemplo, nada más al C60, no sabemos cuáles son las condiciones para que se produzca ese y no los demás tamaños de las pelotitas, ¿no? Entonces, el método por excelencia es el de ablación láser, consiste en que se tiene una punta de grafito y entonces se le hace incidir un láser de alta energía y a la hora que el carbono se va vaporizando de ahí,
Ya en la fase gaseosa tiende a asociarse en forma de fullerenos o de nanotubos. Pero les digo, muchas de esas reacciones son poco selectivas. De hecho, esos compuestos que les decía con gases nobles empezaron a detectarse de esa manera, de forma experimental. O sea, esa ablación se tenía que hacer en presencia de, o más bien en ausencia de oxígeno, para que pues no nada más se quemara el grafito y me produjera cosas como CO2, ¿no? Entonces, si sacaban al oxígeno del ambiente, lo tenían que reemplazar con otro gas, un gas noble como el argón o el helio, es lo más común. Y entonces las moléculas del fullereno se empezaban a organizar alrededor del átomo del gas noble. De esa manera se detectaron esos primeros compuestos. Entonces fue más bien así como por accidente. Y en la actualidad, pues no sé, les digo, sí hay investigación al respecto, pero pues mucha de esa, como dice su compañero, está protegida por patentes y así. Entonces, hasta donde yo sé, seguimos sin tener métodos con los que puedan ser selectivas las obtenciones de fullerenos de ciertos tamaños. ¿Va que va? Bueno, pues entonces aquí le dejamos, chicos. Nos vemos el día jueves con la exposición del grafeno, pero no se olviden ahorita ustedes, Alan y Marcus, deben la dinámica, ¿va? Claro, sí. Órale, pues. Entonces, si ya no hay dudas, nos vemos el jueves, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego, Hasta luego, profe.